Hola, buenos días. Bienvenidos a FutureTech, el último día de la feria y hoy dedicado, como no podía ser de otra forma, a una odisea del espacio. Vamos a dar comienzo al programa y, en primer lugar, tenemos a Andrés Martínez de Google. Él es Head of Developers y nos hablará de las actividades de Google en España para emprendedores. Andrés, cuando quieras. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Martínez y soy el responsable de relaciones con desarrolladores en España. Es un pequeño equipo que está dentro del grupo de ingeniería y bueno, nos llaman ingenieros con capacidades sociales porque podemos hablar en público y tenemos un poco de capacidad de relacionarnos con otros, ¿no? Y os voy a contar el tipo de actividades que estamos haciendo en España para apoyar a los emprendedores. Os cuento de dónde vengo porque en realidad el tipo de cosas que estamos haciendo en España tienen como que dos sombreros, ¿no? Hay uno que es Google for Entrepreneurs, que os contaré en primer lugar, y luego hay otro que depende de nuestro grupo de Developer Relationship y que tiene como objetivo, si queréis, un foco más aplicado en desarrolladores, en emprendedores tecnológicos, ¿ok? Entonces, os vengo a presentar Google for Entrepreneurs porque yo llegué a España hace unos 18 meses y desde entonces he estado liderando este grupo de voluntarios que llevamos a cabo actividades pues para apoyar a los emprendedores en el ecosistema español. Y esto lo hacemos porque, como bien sabéis, Google es una compañía que tiene una raíz claramente de startups. Es una compañía que tiene ya unos 15 años, pero aún así pues tenemos estrechas relaciones con lo que es el ecosistema en todo el mundo. Entonces, lo que intentamos hacer con este programa Google for Entrepreneurs es básicamente trabajar lo que llamamos densidad crítica, que es un aspecto que afecta o que es necesario prácticamente en todo el mundo, salvo en un par de ecosistemas. La densidad crítica se da de forma natural en Silicon Valley, donde tienes inversores, tienes demanda de productos y soluciones y tienes desarrolladores la proporción adecuada para que todo suceda allí, y posiblemente otro ecosistema donde también se da de forma natural es Tel Aviv. Pero en el resto del mundo lo que se observa es que tienes gente muy buena de esos distintos campos, pero no los tienes concentrados en el mismo espacio. Si pensáis un poco en lo que ocurre en España, observaréis que pues tenemos un ecosistema muy desarrollado, por ejemplo, en Barcelona, con un planteamiento muy emprendedor y muy bien conectado con el resto de Europa y del mundo. Tenemos un ecosistema muy desarrollado también en Valencia y también, por supuesto, en Madrid, aunque quizás Madrid tiene más conexión con lo que es la parte de inversión. Hay grandes empresas y hay una demanda también de servicios y soluciones. Entonces, no se dan de manera concentrada en el mismo espacio todas las condiciones necesarias para que tengamos un ecosistema sostenido, dinámico, y es algo en lo que tenemos que trabajar. Y por este motivo, una de las metas principales de Google for Entrepreneurs es favorecer la densidad crítica. Y esto lo hacemos básicamente pues, con una labor muy personal, de conectar a través básicamente de relaciones que tenemos con el ecosistema y básicamente también ideando actividades y eventos que se conectan digamos, todos estos elementos. Para que os hagáis una idea, cuando llegamos y empezamos a trabajar en el ecosistema español, lo que descubrimos es que había una cantidad enorme de emprendedores con ideas, pero que de alguna forma necesitaban conectarse con sectores que tenían alta contribución al PIB y que podían, digamos, tener impacto en términos de digamos, economía, creación de empleo y, por supuesto, de ofrecer recursos, ¿no? Entonces, en este foro en el que estamos hablando, esto cobra mucho más sentido. Una industria como la industria turística, que tiene un peso enorme en la economía nacional, demanda soluciones, demanda
productos que permitan llegar más allá, ofrecer servicios adicionales, etcétera, etcétera. Y a la vez es una oportunidad para todos aquellos emprendedores que están buscando recursos. Es necesario conectar ese tipo de ecosistema. Y es algo en lo que estamos trabajando, por ejemplo, desde acá. ¿Okay? Y el segundo aspecto fundamental, la segunda meta en la que trabajamos desde Google for Entrepreneur es en el desarrollo de, digamos, formación, skills, que permiten a los emprendedores, digamos, iba a decir fracasar de manera más efectiva, porque sabéis que emprender es fracasar, pero en cierta medida esa es la idea, ¿no? Que el emprendedor incorpore una serie de conocimientos, una serie de planteamientos que les ayuden a ser más efectivos en su actividad. Y esto lo hacemos de una manera muy concreta y por eso os he dicho que emprender es fracasar, ¿no? Ahora os contaré un poco el motivo de esta frase, y es que cuando llegamos también al principio observamos con bastante curiosidad cómo gran mayoría de los emprendedores, sobre todo en etapas muy tempranas, no incorporaban las métricas de negocio desde un primer momento, sino que de alguna forma iban a buscar recursos sin avalar con datos la oportunidad que suponían sus negocios, sus ideas, ¿no? Entonces, hablando con inversores, pues ellos nos confirmaron la importancia de que el emprendedor llegase a pedir dinero básicamente con métricas de negocio, ¿no? Entonces, la primera actividad que hicimos, ahora os contaré en el contexto en el que se encuadra, fue hacer un evento en el que invitamos a un grupo de inversores, invitamos a gente de Kibo, gente de Active Venture y gente de ITNet Group, que es Carlos Blanco ahora, bueno, y de alguna manera ellos hicieron una charla donde confirmaban esto, lo comentaban allí, y luego invitamos a un grupo de startups que en aquel momento ya habían conseguido cantidades significativas de recursos. Estaba Restalo, estaba Marfil y estaba Camón, y ellos mostraron cómo utilizaban esas métricas de negocio para, digamos, mejorar su actividad y, por supuesto, conseguir recursos. Entonces, ese tipo de skill que nosotros tratamos de trasladar a los emprendedores no es un product placement, no es unas skills que, digamos, persiguen desarrollar nuestras plataformas, sino que lo que hacemos es conectar con el ecosistema, ver qué necesidades plantean, y cuando llega el momento de estas actividades, luego os contaré cuándo llega este momento, pues las presentamos, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que motiva este programa, y como os decía, esto tiene que ver con planteamientos que son intrínsecos en la compañía, y es que Google es una compañía donde yo me atrevería a decir que prácticamente cualquiera de los que estamos en la compañía tenemos una experiencia como emprendedores y tenemos unos planteamientos bastante de intrapreneurs, que se llama ahora dentro de la compañía. Hablaba hace un momento con el chico que me ha ayudado con el sistema de audio, que yo tengo uno como este y tengo una cámara, la utilizo para producir contenido que recojo de los emprendedores, de los eventos de desarrolladores, y yo mismo me encargo de hacer la grabación, de hacer la postproducción. Es sencillita, por supuesto, no soy un experto en esto, pero es algo que hacemos y lo hago yo y lo hacen todos mis compañeros. O sea, tenemos que atacar distintos frentes, buscando siempre la eficiencia en los recursos que manejamos y buscando ser muy, muy ágiles. Entonces, si cada vez que tenemos que ir a grabar un evento tenemos que lanzar una orden de compra, tenemos que esperar 3 meses a que esto se produzca, no ocurre jamás. Entonces, estos planteamientos hacen que seamos una compañía en la que cada uno de los empleados prácticamente, como os decía, tiene un planteamiento empresarial, tiene un planteamiento emprendedor y viene de contar con esa experiencia. Trabajamos desde un planteamiento orgánico. Esto en particular, en mi caso, es totalmente así. Nosotros trabajamos con las comunidades. Inicialmente, mi foco principal son comunidades de desarrolladores, pero que por motivo obvio están conectando con la labor de emprendedores. Hoy en día es muy difícil separar la tecnología de todo, estamos estrechamente imbricados, y estos planteamientos los aplicamos también al desarrollo del ecosistema emprendedor. Los planteamientos orgánicos nos permiten identificar, nos permiten llegar a todas partes y tener básicamente una escalabilidad que de otra forma no tendríamos. Cuando llega el momento, cuando la empresa crece, cuando digamos el tipo de recursos o el tipo de necesidades que tiene esta startup llega a un cierto nivel, hay otras partes de la compañía que se encargan de atenderlos o se encargan de ayudarles. Pero nosotros tenemos un planteamiento básicamente orgánico. Y como os decía al principio en relación con el tema del audio, somos un equipo de gente que nos enfocamos en tener resultados tangibles, en hacer cosas, ¿okay?
Y el tipo de cosas que hacemos, además, es muy importante medirlo, tanto para una startup como para nosotros. Si ves aquí, este programa es un programa que tiene una serie muy significativa de resultados. Hemos trabajado para, digamos, en la parte de comunicación, la parte de, si queréis, intangible, de medios, pero luego nos preocupamos de que el tipo de acciones que hacemos tenga un impacto real y un impacto además de escala mundial. Tenemos actividades, tenemos eventos, tenemos comunidades en más de 125 países, producimos contenido que se consume de forma masiva en nuestros canales. Estamos ayudando a que con nuestras experiencias, con nuestros eventos, con nuestras actividades y con nuestras instalaciones los emprendedores puedan conseguir dinero, y esto es algo muy importante, que es una métrica que empezamos a incorporar, a que se cree empleo. ¿Okay? Las cifras evidentemente son pequeñitas, pero sabéis que el origen del empleo en todas las sociedades básicamente son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, y en particular los emprendedores tienen ahí un papel muy, muy importante. Por nuestros eventos, que organizamos con muchos partners que os contaré, pues han pasado una cantidad realmente astronómica de personas, cerca de 170.000, y seguimos trabajando para que este número crezca y para dotar a estas comunidades, desde un planteamiento orgánico, de los recursos y las capacidades que les permitan, digamos, sostenerse. Por esto nos apoyamos, esto es otro de los aspectos muy importantes, nos apoyamos en organizaciones de ámbito mundial que nos dan capilaridad. Somos conscientes de que, digamos, la innovación, la creatividad, el ecosistema está ahí. Nosotros somos parte, pero evidentemente no somos propietarios de ese ecosistema. Por eso nos apoyamos en organizaciones que han demostrado una capacidad de conectar, de trasladar ideas, de ser ingeniosos a la hora de enfrentarse a digamos, la necesidad de apoyar al ecosistema emprendedor. Y con estas organizaciones y con algunas otras hemos hecho una cantidad enorme de eventos, como os decía, en más de 125 países. En particular, los eventos que os decía que estamos organizando desde Google for Entrepreneur es lo que se llama Google for Entrepreneur Week. Es un evento anual que se realiza normalmente a final de año y que celebra en distintas ciudades del mundo el aniversario de creación de este programa. En ese sentido, como os decía, lo que estamos haciendo en España ha sido conectar con las comunidades y ver cuáles son sus necesidades. En la primera edición, que me tocó a mí liderar hace hace 2 años ya, 2 otoños, hablamos de métricas y la importancia de utilizarlas para conseguir ser más efectivo. Y este año hemos estado abordando la necesidad de encontrar formas ingeniosas de levantar capital semilla. En España, digamos, el grueso del capital se destina a lo que se llama Grow Capital, es decir, apoyar compañías y llevarlas al siguiente nivel para que crezcan. Es difícil, por diferentes motivos, es difícil para proyectos que empiezan y que aún no tienen, digamos, muchos asuntos resueltos, es difícil a veces encontrar recursos. Entonces, hemos estado trabajando con 2 planteamientos que hemos encontrado muy interesantes. Lo primero son técnicas más o menos conocidas de conseguir capital con crowdfunding, o con lo que se llama también equity crowdfunding, o con lo que se llama también inversión sindicada. Estas son técnicas más o menos estandarizadas y que de hecho vienen de fuera. Y luego hemos identificado en España algunas experiencias muy interesantes de lo que se denomina company building, que son compañías que se crean ad hoc para resolver este problema de cómo conseguir capital. Como os decía, además de las experiencias que hemos visto que se han importado desde fuera, estamos observando cómo el ecosistema aquí está desarrollando estrategias y técnicas que permiten, desde una compañía que empieza vendiendo servicio, que suele ser lo habitual para muchas compañías tecnológicas, ser capaz de hacer pequeñas spin-off y crear compañías de producto. Esto es algo muy interesante porque es un problema recurrente y, como os decía, hemos identificado en el país grupos de empresas que están haciendo esto de manera, si queréis, natural. Entonces, son los temas que hemos utilizado en las 2 ediciones anteriores. ¿Hola? Sí. Como temática del Google for Entrepreneur Week, y este año pues seguiremos trabajando con la comunidad para identificar cuáles son sus necesidades. Recientemente, bueno, fue en octubre pasado, anunciamos, yo creo que es una de las principales novedades en el programa de Google for Entrepreneur,
anunciamos la creación de un nuevo campus en Madrid. Y esto, la verdad es que es importante por varios motivos. Evidentemente, el ecosistema español se va a beneficiar enormemente de este programa, ahora os daré más detalles, pero si lo queréis ver desde otro punto de vista, hemos sido capaces desde Google for Entrepreneur y de Google Developer Relationship de trabajar con el ecosistema local para ponerlo en valor. Esto significa que ha sido realmente un trabajo desde la comunidad y desde Google para poner en valor nuestro ecosistema hasta el punto de que pues, se tomó finalmente la decisión de crear este campus en Madrid, que yo creo que es algo realmente muy importante porque fijaos que en estos momentos hay 2 creados, uno en Tel Aviv y otro en Londres, y los 4 siguientes incorporan a España, a Madrid, como uno de los centros. Entonces, este programa además persigue conectar los distintos campus y en el caso de España tenemos una ventaja que yo creo que es muy interesante y es que somos por debajo de Varsovia y Londres el único campus que hay, o sea que creo que podemos tener ambición de convertirnos en un campus del sur de Europa y del Mediterráneo y por supuesto tenemos la capacidad de conectar por motivos obvios con toda Latinoamérica, con lo cual podemos ser la vía para conectar iniciativas, comunidades y experiencias sur de Europa y Latinoamérica. Así que os cuento un poco más qué significa el campus. Básicamente el campus es un espacio que se ofrece a la comunidad, un espacio físico. En España va a estar en Madrid porque elegimos las ciudades que acogen, digamos, la sede de la compañía en el país. Y esto es así porque gran parte del apoyo que ofrece la compañía viene directamente de empleados que se acercan al campus para dar soporte, para ofrecer mentoring, para, digamos, colaborar con el ecosistema local. Y en este caso, además, va a estar en un sitio que yo creo que es bastante emblemático. Es en la calle Mazarredo, que está muy cerquita de la Riviera, ahí cerca de la Puerta del Ángel. Y además es un espacio emblemático porque las instalaciones, es una nave industrial que era utilizada por Isaac Peral en su momento para fabricar las baterías del submarino, ¿no? Entonces, de alguna manera, hemos encontrado un sitio que además de aunar, digamos, historia, va a ser capaz de conectar con las nuevas generaciones de emprendedores que pongan en valor pues, toda esta experiencia y toda esta capacidad. El campus cuenta con unos servicios muy básicos que se ofrecen a la comunidad y que, si habéis estado en el campus que tenemos en Londres o lo conocéis, pues básicamente son los mismos. Se hace un conjunto de partnership con una serie de organizaciones correspondientes o pertenecientes al ecosistema local para ofrecer servicios de incubadora, que en Londres los ofrece Seedcamp, un servicio de coworking, que en el caso de Londres es TEDhub el que lo ofrece, y finalmente hay un espacio abierto que se llama El Café, donde cualquier emprendedor que se registra en la web tiene acceso con una conexión a internet, digamos, de alta calidad y con la posibilidad de conectar con otros emprendedores que están en el café. De nuevo, si habéis estado en Londres veréis que el café es casi, no sé, es como una especie de hot desking para startups que no pueden pagarse a lo mejor un coworking permanentemente y que lo utilizan para trabajar. Realmente es increíble. Yo de hecho conozco algunas startups españolas que viajan un par de veces al mes a Londres y utilizan el campus, el café en este caso, como oficina. O sea, quedan allí, tienen sus reuniones y demás. Es realmente interesante. Con lo cual, esperamos que el campus en Madrid pues, tenga tanto éxito como han tenido el resto y además conecten con el resto de ecosistemas. Va a estar abierto muy pronto y ya os iremos dando noticias de pues, las actividades que vamos a ir planteando. Esto es todo lo que tiene que ver con Google for Entrepreneur. Es un programa que sigue en marcha, que seguimos trabajando un grupo de personas acá y que pues, va a tener mucho más empuje con el tema correspondiente de el campus, pero además desde la parte de ingeniería tenemos una serie de propuestas que conectan en este caso con un tipo de emprendedor, si queréis, un poco más tecnológico y que llamamos Startup Launchpad. Se trata de un programa en el que, por un lado, ofrecemos toda una serie de recursos y servicios gratuitos para emprendedores en función del momento en el que se encuentran, si están en fase de definición o de arranque, de construcción de soluciones o de crecimiento.
pues tenemos una serie desde crédito cloud, crédito de AdWords, pero también trabajo con ingenieros y mentoring interno para ayudarles a mejorar su monetización, la escalabilidad, etcétera, etcétera. Y luego tenemos un programa de bootcamp que llamamos Launchpad y que me gustaría mostraros aquí un vídeo porque hicimos la primera edición en España el pasado diciembre en Barcelona y hemos producido un vídeo que conecta las 3 ediciones que tuvimos el otoño pasado, que fueron Berlín, París y Barcelona. A ver qué os parece. Aquí estamos. Startups are not intuitive, especially if you're just getting started. It's really easy to make mistakes, and every year thousands of startups fail. If you're not just getting started and you've tried your hand at a couple of startups, you become aware of an incredible body of knowledge. Things like building MVPs or focusing on user retention, and we built Launchpad to close that gap. So at Google Launchpad, we take the knowledge and best practices of the industry over the last decade and transfer it to thousands of startups around the world. Now we do it at an incredible scale, at a Google scale. We've carefully examined in the last few years what startups need the most in each area, like UX, design, marketing, product, and of course technology. Working with the best minds in the industry as mentors, we actually help startups building incredible companies. Google Launchpad was a learning roller coaster for me, and from start to finish, I think we're leaving this place with a clear path of what we should do. We learned what were bad mistakes and how to fix it. We've decided another direction for our business after this week, and it's important for us. The last day of Google Launchpad is not the end, it's the start. There's a lot of stuff that we can do just by tomorrow. It's all about teaching them how to build the hook instead of giving them the fish, and today we were able to see them applying it. Google Launchpad is the difference between a successful startup and one hoping to become successful. To me, Google Launchpad is energy, precise feedback, and get business going. We would probably have failed within 3 months without Google Launchpad, I think. Durante el año pasado, cerca de 60 startups participaron en este programa y tuvieron la oportunidad de conectar con el ecosistema local a través de un conjunto de mentores y con un grupo de mentores que venían desde Google. Y lo que vamos a hacer va a ser repetir este programa. La intención es hacer pues un buen número de ellos en España, vamos a empezar a hacerlos también en Madrid y vamos a empezar a hacerlos en Barcelona de manera periódica, con lo cual esperamos hacer uno al trimestre. Y invitamos a todas aquellas startups en early stage que quieran sumarse al programa, que se pongan en contacto con la incubadora en la que estén trabajando, porque trabajamos en partnership con las incubadoras. La idea es que apoyemos la labor que ellas realizan para mejorar un poco la viabilidad de estas startups, con lo cual pues estad pendientes aquellos que estéis interesados y os haremos llegar pronto noticias sobre las próximas ediciones en España. Y con esto quería dejar un poco de tiempo por si tenéis alguna pregunta y yo creo que tenemos unos 5 minutos, sí, 6. Así que gracias y estoy dispuesto a responder preguntas que me hagáis. Hola, buenas. Te quería preguntar cuándo se pone en marcha el campus y cuántas startups vais a coger, cómo va a ser un poco, no sé si incubación lo podemos llamar, o de tiempo me refiero y demás. Sí, el campus está previsto su apertura a mediados de año, con lo cual pues pronto empezaréis a tener noticias y el proceso, digamos, de alojamiento de startup va a depender, como os decía, de estos partners, tanto de la incubadora como del coworking y, bueno, pues dependerá un poco de las
cómo se distribuyen los espacios. Pero no sé si conocéis el espacio físicamente, es un edificio enorme. También, cuando falte menos tiempo y esté todo preparado, pues invitaremos a que lo podáis visitar de alguna forma por adelantado. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Muy bien, pues muchas gracias, Andrés.